Ya han pasado más de 40 años, sin embargo, Teresa mantiene este recuerdo vívido en sus memorias. Ella tenía 6 años cuando sus padres deciden de que era una muy buena idea de que Teresa se fuese a estudiar a un colegio de monjitas que contaba con internado. Por ende, el día viernes a mitad de tarde la podían ir a retirar y el día lunes muy temprano ir a dejarla y de esa forma podían ordenar sus tiempos para trabajar durante la semana. Estaba comenzando su primer año escolar y Teresa dice de que era un tanto solitaria o que le costaba incluirse a grupos de amigas, pese a que en un dormitorio dormían muchas niñas, a ella le costaba hablar o sociabilizar, pero siempre se acompañaba por una muñeca de lana que había tejido su mamá, la cual era su mejor amiga y según Teresa en ese tiempo no necesitaba nada. Por ende en sus tiempos libres, después de clase y después de hacer sus tareas, cuando podían tener un tiempo para salir al patio, jugar, ella decidía recorrer este espacio solita con su muñeca y de esa forma entretenerse hasta la hora donde cenaban y posterior a aquello pasaban al baño y se iban a acostar. Como en todo establecimiento, este no estaba exento y también tenía sus reglas. La madre directora tenía un sector que estaba prohibido para que las niñas ingresaran ahí, ¿ya? Porque era un sector que estaba lleno de árboles y claro, si es que alguien ingresaba ahí se podía perder o después les iba a costar encontrarla. Entonces había un sector que estaba prohibido, que las niñas, si bien es cierto, podían jugar cerca, no podían ingresar, ¿cierto?, a este espacio. Pero los niños son reconocidos por la gran curiosidad que desarrollan cuando están conociendo el mundo y Teresa no fue la excepción. Un día, mientras ella estaba recorriendo este sector, una dulce voz empezaba a salir cerca de estos árboles. Ella dice de que era como, una canción según su recuerdo auditivo, era el himno de este establecimiento, pero murmurado de una forma muy tenue, muy suave, muy tierna, muy bonita, y le empezó a llamar la atención. Este ruido salía de los árboles que estaban al inicio del sector prohibido. Teresa se acercó un poco, pero recordando evidentemente la regla de este establecimiento, que era no ingresar a estos árboles. Cuando Teresa se acercó, inmediatamente el canto cesó. Entonces Teresa dijo, bueno, tiene que venir de otro lugar. Entonces se empezó a direccionar, ¿cierto?, hacia otro lugar. Pero no alcanzaron a pasar un par de segundos o un par de pasos que Teresa alcanzó a dar y este canto volvió a aparecer mucho más fuerte dentro de estos árboles, por lo que Teresa eventualmente generó toda la curiosidad de querer entrar a este espacio y así es como comienza esta odisea. Todo partió como un juego. Ella se acercaba un poco, el canto cesaba, se retiraba y volvía al canto, cada vez más fuerte. Entonces Teresa se empezó a entretener con esto también. Lo encontró bastante entretenido. Y sin darse cuenta, Teresa ya estaba cada vez más adentro de estos árboles donde no se debía ingresar. Conforme este juego se siguió desarrollando y cesaba la canción, ella dice de que cada vez la escuchaba más fuerte y de pronto empezó a ver a una niña. Lo que le generaba curiosidad era de que esta niña no utilizaba el uniforme que ellas siempre utilizaban y andaba con un hábito, como con este hábito oscuro que utilizan o que utilizaban en ese tiempo las monjitas de este establecimiento. Sin embargo, el aspecto era de una niña, puesto que andaba con un moño bien tensado y de estatura pequeña, 1,20 m, como las niñas de esa edad. El tiempo en este espacio, lo que para Teresa había sido solo unos minutos, afuera de este espacio habían sido horas, por lo cual ya se habían desatado todas las alertas, incluso haber llamado a los padres de Teresa para decir que la niña había abandonado este internado y que no la encontraban por ninguna parte. Sin embargo, para Teresa solo habían pasado unos minutos. Y estos minutos fueron de caos y de mucho miedo, puesto que esta niña que veía a Teresa, cada vez la empezaba a ver de una forma más nítida o más cerca y empezaba a encontrar más oscuridad de la que en algún momento vio al ingresar a este sector, por ende le empezó a generar miedo y decide de forma definitiva abandonar este sector. Cuando Teresa empieza a retroceder por el camino que había ingresado, una mano de un aspecto anciano, por así decirlo, con uñas un tanto más manchadas y arrugada la firma fuerte del brazo. Teresa al ver esta mano se da vuelta y con lo que se encuentra es que esta niña que la había traído con su canto era una mujer anciana, que no tenía dientes, que
repelía un olor putrefacto y que en sus ojos tenía como una sensación de ira o de enojo fatal que a Teresa le generó bastante miedo. Teresa cierra los ojos y afirma mucho más fuerte su muñequita de lana a su pecho, cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir pensó que esto ya no lo iba a ver más y por el contrario, era mucho más terrible. Se estaba dando cuenta de que sobre estos árboles habían como cueros colgados y que por el piso habían tirado diferentes intestinos de animales, por lo que ella logra ver. Eso le genera un impacto en donde ella pierde la conciencia y cae al piso durante algunos minutos. Al despertar, Teresa se da cuenta que estaba al ingreso de este sector, o sea, por donde ella había entrado, por lo que rápidamente se pone de pie, se da cuenta que ya estaba oscuro. Ella tiene que haber ingresado a este sector a las 4 de la tarde, abril, todavía hay harta claridad y ya estaba todo oscuro. Es ahí donde se da cuenta que sus minutos habían sido horas. Se pone de pie rápidamente y empieza a correr hacia los dormitorios, ¿cierto?, de este internado y se da cuenta que su muñeca de lana no iba con ella. Al mirar hacia atrás, se da cuenta que su muñeca estaba donde ella había despertado. Entonces rápidamente retrocede para buscar su muñeca y la muñeca cada vez empieza a ingresar más a este sector de los árboles. Era como que Teresa se iba acercando y esta muñeca daba un brinco y se iba alejando, pero haciéndola entrar nuevamente al sector del cual ella había salido después de este sueño. Teresa entendió de que esta muñeca estaba haciendo de que ella volviera a ingresar una vez más, por lo que con su mano hizo un gesto de un despido, doloroso para ella, porque dice de que tenía un apego importante con su muñeca y decide volver corriendo, ¿cierto?, a los dormitorios. Sus padres ya estaban ahí, en este internado. Su madre preocupada, su padre también, se da cuenta nuevamente de que estos minutos para ella habían sido una eternidad. Teresa decidió guardar silencio de esta historia durante muchos años, por lo menos en ese espacio no lo comentó. Lo que ella dijo es que se había quedado dormida en el camino, que se había acurrucado en un espacio, se había quedado dormida y no la habían encontrado. Sin embargo, después de algunos años, ella empezó a comentarlo con algunos cercanos y hoy te lo comento yo a ti.